que hemos llevado el sábado, ¿no? Vamos a hacerlo similar, entendiendo que vamos a darle, pero otro enfoque, ¿de acuerdo? Para que no se aburran, especialmente los maestros que estaban el día sábado, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces empezamos. De vuelta, tengan muy buenas noches. Entonces, bienvenidos a lo que es la octava sesión, ¿no? Bueno, comentarles que su trabajo final, antes de empezar, ahí nos indicaban, no es tan complicado. Es más aplicar todo lo que han desarrollado en el módulo 1, módulo 2 y obviamente en el módulo 3, pero reflejarlo en algo que cada maestro y maestra sabe hacerlo muy bien, ¿no? Su planificación. Prácticamente va a ser un PDC que les vamos a pedir, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen mucho, entonces solamente es aplicar lo que se ha ido aprendiendo. Lo que es la semana 4, entonces lo que avanzamos en la semana 4 del módulo 3 son las técnicas e instrumentos de evaluación para la concreción curricular. Entonces entendemos que al realizar nuestro PDC, nuestro plan de desarrollo curricular, ¿no? ¿Cómo medimos que si nos hemos conseguido lo propuesto o no hemos conseguido lo que se ha propuesto? ¿Cómo lo medimos? ¿No? Entonces, como saben, vamos a medir mediante lo que se conoce evaluación. La evaluación, en ese entendido, va a ser también una metodología, ¿no? Mezclada con la técnica que nos va a pedir medir si hemos conseguido los objetivos holísticos trazados, ¿no? Si hemos conseguido las competencias que se ha propuesto desarrollar en el estudiante, de esa manera, ¿no? Entre las técnicas de evaluación vamos a tener la observación, ¿no? De la observación, su instrumento para evaluar, ¿no? La clase, así decirlo, es una guía de observación, sí o sí, ¿no? Su descripción de la guía de observación va a ser la lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, ¿no? Entonces, en una guía de observación, por ejemplo, en el área de matemática, puedo poner resuelve los ejercicios adecuadamente, ¿no? Y yo pongo los estudiantes resuelven adecuadamente, excepto Miguel, así. Miguel tiene las dificultades, no puede sumar correctamente o no puede multiplicar correctamente. Desde una guía de observación, ¿no? O desde una guía de observación del área de biología, ¿no? Manipula adecuadamente los materiales de laboratorio después de la explicación, ¿no? Entonces ahí anotamos. Tiene dificultades en manipular los materiales de laboratorio, ¿no? Y así. Siempre con una guía de observación, con una lista de indicadores. Los indicadores prácticamente van a ser los que me van a guiar a qué observar, ¿no? ¿Qué quiero observar del estudiante? Conducta, quiero observar lo que son habilidades, quiero observar comprensión. Entonces van a ser los indicadores. También en la observación vamos a tener el registro anecdótico, ¿no? Que lo utilizan. Que es un informe, describe hechos, sucesos, situaciones concretas, considerando o consideran importantes para el alumno o el grupo, ¿no? Entonces, actitudes aquí pueden utilizar. Diario de clase también, lo que, bueno, es una adaptación de lo que se conoce como diario de campo, aquí lo llamamos diario de clase. Es el registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal de las diferentes actividades que ha realizado, ¿no? Entonces, ahí podemos evaluar su diario de clase del estudiante, ¿no? Entonces, ahí las experiencias. De hecho, por ejemplo, estaba leyendo
sus trabajos, ¿no? Que lo han hecho en la semana 3. Prácticamente hay una maestra que se ha animado a ir al contexto, ¿no? Salir a Río y, ¿no? Hacer en la metodología, ¿no? De contacto directo con la naturaleza. Entonces, ¿qué yo puedo evaluar? ¿No? Aplicando la técnica de la observación. Yo puedo evaluar el diario de clase que cada estudiante ha realizado, ¿no? Puedo evaluar lo que el estudiante prácticamente ha hecho, ¿no? Diario de trabajo. Es una herramienta guía de reflexión, evaluación de práctica docente, de correcta descripción de avances del alumno, ¿no? Este diario de trabajo es prácticamente lo que el docente va a tener, en donde va a anotar todos los aspectos relevantes de cada estudiante, ¿no? Obviamente, para que no serlo amplio, muchas unidades educativas lo han adaptado a lo que lo llaman Cardex, ¿no? Y en ese Cardex, que también es como un diario de trabajo reducido, ahí anotan, ¿no? Las veces que los estudiantes no realizan sus trabajos o las indisciplinas y así, ¿no? Y obviamente, momento de hacer la reunión con los padres de familia, se expone lo que es el Cardex, ¿no? Ahí lo llamamos. Bueno, es, eh, es un medio de evaluación también, ¿no? La escala de actitudes, ahí, ¿no? Instrumento para medir predisposición de un individuo, reacción a un modo determinado, persona, objetivo, situaciones concretas, ¿no? Actitudes. Escala de actitudes, eh, utilizamos escalas, puede ser, por ejemplo, Juan, ¿no? Juan presta sus materiales a sus amigos, ¿no? Y ponemos la escala de actitudes. Nunca, casi nunca, siempre, casi siempre, todas las veces, una escala. Incluso podemos utilizar las escalas de Likert, ¿no? Y así. Bueno, como técnica vamos a tener también el desempeño de los alumnos. Estas son las preguntas sobre los procedimientos, ¿no? Entonces realizamos preguntas sobre procedimientos. Tienen el propósito de obtener información a los alumnos relacionada con la apropiación y comprensión y reflexión sobre los conceptos y procedimientos de experiencias, ¿no? Es lo que hacemos en nuestra evaluación. El desempeño de los alumnos es una técnica. Su instrumento va a ser preguntas sobre el procedimiento, ¿no? Es eso. Cuaderno de los alumnos. También evaluamos lo que son los cuadernos de los alumnos, ¿no? Suele verse como un espacio el cual el alumno realiza trabajos que sirven para ver el progreso de la enseñanza, ¿no? Apuntes, sus leccionarios, investigaciones en su cuaderno, es lo que se evalúa. Organizadores gráficos también, ¿no? Son técnicas, bueno, como técnica vamos a tener el desempeño de los alumnos y como su instrumento organizadores gráficos, ¿no? Son técnicas activas de aprendizaje que se presentan en conceptos, esquemas visuales. ¿Así? Muy bien. También tenemos la técnica del análisis de desempeño. En ahí podemos utilizar lo que son rotafolios. En rotafolios, selección intencionada de trabajos como textos, dibujos, problemas, cuestionarios, conjuntos, apuntes, un determinado aprendizaje esperado y entre otros, ¿no? Vamos a tener también la rúbrica, que es una herramienta de evaluación para comunicar expectativas de calidad. La lista de cotejos, ¿no? Como instrumento permite la revisión de ciertos indicadores, el procedimiento de aprendizaje, el nivel de logro, ¿no? Y vamos a tener los de tipo interrogatorio, tipo textual, debate y ensayo, ¿no? Entonces, como instrumento vamos a tener su tipo textual, debate o ensayo, ¿no? El ensayo que también podemos evaluar. Son instrumentos útiles que valoran la comprensión, apropiación, intervención, explicación y formulación de los argumentos. También tenemos entre los interrogatorios los tipos orales y escritos, pruebas escritas, ¿no? Es un instrumento de medición que permite que el estudiante demuestre la adquisición de aprendizaje cognitivo. De esa manera, entonces, como pueden ver, son las formas que cada maestro y maestra utiliza al momento de la concreción de la planificación,
¿no? De la planificación de nuestro PDC, de un determinado contenido. Bueno, en la anterior sesión se les hacía hincapié en algo, que el proceso de evaluación no se debe ver como un proceso de reducir al estudiante en una calificación de 51, ¿no? O una 20 o 40, ¿no? En una evaluación cuantitativa netamente. Obviamente también hay evaluación cualitativa. En primaria y inicial lo utilizan mucho, ¿no? En secundaria antes se utilizaba, pero después lo han reducido prácticamente a lo que es solamente lo cuantitativo. Pero el proceso de evaluación tiene que servirnos para replantearnos a nosotros como maestros el cómo poder enseñar mejor, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a los estudiantes? Si no he logrado que los estudiantes lleguen a lo que yo como maestro me he propuesto. Ahí, ¿no? Ese sentido. Muy bien, seguimos. Técnicas, instrumentos, ¿no? Como técnicas vamos a tener la observación sistemática. Su instrumento sería una lista de cotejos, registro anecdótico, escala de actitudes, diarios de clase, escalas diferenciadas, semántica, ¿no? Situaciones orales de evaluación. En las situaciones orales de evaluación, para hacer una evaluación prácticamente, ¿no? Tiene que tener unos parámetros. Entonces, hacemos exposiciones con los estudiantes. Entonces, si vamos a realizar exposición con los estudiantes, tenemos que hacer sí o sí nuestra ficha de exposición. ¿Qué aspectos se va a tomar en cuenta? ¿No? Ya, cuando hablamos de evaluación, el estudiante tiene que tener claro qué aspectos se va a evaluar, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer una exposición, por ejemplo, sobre la fundación de Bolivia, ¿no? ¿Qué aspectos voy a tomar en cuenta en su ficha de exposición, ¿no? Primero puedo tomar ya organización, como en la parte del ser, no sé, trabajo colaborativo en el ser. En el hacer puedo tomar la representación gráfica de los cuadros que presentan, ¿no? Investigaciones, en el hacer. En el saber puedo tomar en cuenta, ¿no? El conocimiento reflexivo que hacen al momento de la explicación oral, ¿no? Y en el decidir voy a tomar la actitud, ¿no? ¿Qué actitud entiende y representa con lo que es la Fundación Evolutiva? Así. Entonces tengo que poner ya los parámetros claros en una evaluación. Una ficha de diálogo, ¿no? Si es una evaluación oral, por ejemplo, una ficha de diálogo, en greetings, ¿no? En inglés, o por ejemplo en saludos, ¿no? Saludos que se hacen, yo tengo que poner la ficha, ¿no? ¿No? Pronunciación correcta, reflexión sobre la comunicación y así. Fichas de debate. Si yo voy a hacer el debate, voy a evaluar el debate, ¿no? Si yo he aplicado una metodología de debates, entonces también tengo que tener mi ficha de debates, ¿no? ¿Qué aspecto se va a tomar en el debate? Así. Situaciones orales de evaluación. Vamos a tener ficha de exposición, ficha de diálogo, ficha de debate, ¿no? Ejercicios prácticos. Los ejercicios prácticos que se realizan podemos entender también como producto mapa conceptual, mapa mental, red sistemática, V heurística de Growing. La V heurística de Growing prácticamente es el dibujo de una V, la interrelación de diferentes contenidos con un tema central, ¿no? Análisis de casos. También en ejercicios prácticos podemos tomar en cuenta los proyectos, ¿no? Diarios, portafolios, ensayos. Entonces, es lo que evaluamos, la concreción, ¿no? Mapas conceptuales, por ejemplo, es lo que ponen en evaluación, ¿no? Lo que realizan. También tenemos las pruebas escritas, pruebas de desarrollo, examen temático, ¿no? Lo que aplica. Entonces, el examen temático, como pueden ver,
ya es de un contenido presentado, es el examen sobre los conceptos o conocimientos que el estudiante tendría que lograr. Ejercicios interpretativos, ¿no? Así. Pruebas objetivas, las pruebas objetivas de respuestas alternativas, lo que se aplica, ¿no? Se da una pregunta y prácticamente va a tener 4 ítems de respuestas y tienen que seleccionarlo, ¿no? De correspondencia, prácticamente es, ¿no? Enlazar una palabra con otra palabra. De selección múltiple, también estamos con eso de dar tiene que estar ya en la pregunta y la respuesta y tienen que seleccionar lo que son las respuestas, ¿no? De ordenamiento. Eh, de ordenamiento puede ser uno que se le dé en inglés, por ejemplo, se da mucho esto de ordenamiento, se da las frases prácticamente desordenadas y se pide a los estudiantes que lo ordenen, ¿no? Y de emparejamiento. En lo que es emparejamiento, de la misma manera, ¿no? Tenemos una columna A y una columna B y debemos emparejarlos. Es lo que utilizamos como maestras y maestros. Muy bien. Conceptos claves que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Definiciones. Primero, prueba. ¿Qué entendemos por prueba? ¿No? Entonces, prácticamente la prueba es cuando se menciona las pruebas, mencionamos a los instrumentos. Entonces, si yo indico que voy a aplicar una prueba de matemática, tiene que haber los instrumentos necesarios, ¿no? Sí. Entonces, cuando mencionamos pruebas, hay un instrumento que permiten medir la forma real de rendimiento académico de los estudiantes. Es así. Entonces, si yo voy a aplicar una prueba de aptitud musical a mis estudiantes, ¿no? Tiene que haber un instrumento que me permita medir la forma de la aptitud musical que tiene, ¿no? O el rendimiento académico, en este caso hablamos de rendimiento académico, bueno, del conocimiento que el estudiante ha adquirido en el proceso educativo, formativo que tiene, ¿no? En ese sentido, las pruebas se las denomina coloquialmente como examen. Entonces, las pruebas están relacionadas con examen. Bueno, los exámenes o pruebas brindan varias ventajas, como la relación a otros instrumentos. Entre las ventajas más relevantes podemos decir que, ¿cuáles son las ventajas? Pueden ser usadas en el momento adecuado, ¿no? Se pueden planificarse sus alcances y estructuras, pueden ser usadas simultáneamente en grandes grupos, ¿no? Prácticamente con un examen puedo utilizarlo en grandes grupos, ¿no? Ve, lo que son los ítems. Los ítems van a ser elementos o elemento que puede ser considerado posible, respeta, ¿no? Es o sea, vas a tener prácticamente dos. Puede ser uno o dos. También las denominaciones de operaciones de falso o verdadero, que llamamos ítem, ¿no? Puede ser falso o verdadero. Procedimientos, no, técnicas. Vamos a entender por técnica, procedimiento por el medio que se lleva adelante la evaluación de los contenidos que fueron desarrollados. Por lo tanto, una técnica es el recurso usado para la obtención de información, ¿no? Otra vez, la técnica, primero, son procedimientos por el medio del que se llevará adelante la evaluación, ¿no? La técnica son procedimientos por el cual vamos a llevar la evaluación de los contenidos que fueron desarrollados. Por lo tanto, una técnica es el recurso usado para la obtención de información. Entonces, con la técnica vamos a obtener una información que nos va a permitir evaluar de esa manera. Y lo que es cada técnica
como hace un momento les mostraba en los gráficos, tiene su propio instrumento, ¿sí, no? Instrumento es todo aquel documento que permite, ¿no? Voy a resaltar documento porque el instrumento es palpable, va a ser que permite obtener y medir el nivel de comprensión que se está planteando en los objetivos del Plan de Desarrollo Curricular, PDC, ¿no? Es decir, instrumento es elemento que permite valorar el alcance de los contenidos de un tema directamente, ¿no? Bueno, y entonces vamos ahí. ¿Cuál es la diferencia entre técnica e instrumento? Bueno, es importante diferenciar una técnica de un instrumento. La técnica está definida como el procedimiento general usado por los maestros. Son los procedimientos generales que usa el maestro para medir el aprendizaje e evaluar el nivel de comprensión de los estudiantes por su parte. Entonces, la técnica son los diferentes procedimientos que el maestro utiliza al momento de evaluar, ¿no? A los estudiantes. Un instrumento hace referencia al documento que permite ser la evidencia de aprendizaje que podemos ejemplificar. La técnica del maestro puede ser en tiempo determinada. Bueno, en este caso, la técnica, el maestro va a definir qué técnica de evaluación va a emplear, ¿ya? Y al momento de definir qué técnica de evaluación va a emplear, obviamente tiene que emplear qué instrumento va a utilizar o cuál es el más adecuado, ¿no? De esa manera. ¿Listo? A ver, estamos aceptando a sus compañeros. Bueno, ahí, seguimos. Bueno, vamos a ir. Tipo de examen. El examen por cuestionario, ¿no? ¿Recuerdan ese examen por cuestionario? Seguramente muchos realizan todavía el examen por cuestionario. Y prácticamente está bien, ¿no? Examen por cuestionario. Características. Un cuestionario puede integrarse entre preguntas de un determinado contenido, puede aplicarse tanto en forma escrita como en forma oral también. Tiene la probabilidad de usarse en cuestionario que preguntas abiertas o cerradas, ¿no? Sí y no, o está de acuerdo, sí y no, ¿no? Cuando combina las preguntas abiertas y cerradas, puede obtenerse información tanto cualitativa como cuantitativa, ¿de acuerdo? En un cuestionario. El cuestionario tiene sus ventajas. Se puede aplicar de manera simultánea a los estudiantes, ¿no? Un grupo entero. 20, 30 estudiantes con un cuestionario me permite obtener una información. Es posible que se estructura por la parte complementaria por el estudiante, ¿no? Es recomendable hacer la recopilación y la información sobre la opinión de los estudiantes de un determinado contenido, ¿no? Bueno, y entre las desventajas vamos a tener el uso de muchos estudiantes requiere bastante tiempo para hacer procesar los exámenes, ¿no? Prácticamente si utilizamos el cuestionario escrito y formulamos varias preguntas, tenemos 30, 40 estudiantes, nos quita tiempo, ¿no? O bueno, nos consume más tiempo, eso sería lo adecuado, ¿no? Recomendaciones para el uso. Extraer preguntas que existen planteadas en el texto de acuerdo a los fines y la utilidad del maestro pueda necesitar, de acuerdo al tiempo que tenga que definir la cantidad de preguntas que ingresa al examen, ¿no? Y así. Seguimos. Examen oral, ¿no? Especialmente les gusta dar examen oral a ver, bueno, todas las áreas y campos aplican exámenes orales, ¿no? Preguntas. Vamos a realizar un examen oral, entonces llama el maestro, puede ser a la mesa al estudiante y le pregunta, ¿no? Indíqueme cuándo se ha fundado la Universidad Pedagógica. ¿Ya? Me responde bien, mal, ya. Segunda pregunta. Indíqueme cuántos graduados de diplomado hay hasta la fecha de la Universidad Pedagógica, ¿no? Responde mal o bien, listo, ya. Y en base a eso evalúa, ¿no? Obviamente ya tiene que tener preguntas estructuradas.
El examen oral se caracteriza por ser un diálogo entre el estudiante y el maestro durante un determinado tiempo, ¿no? En examen oral puede ser prácticamente también no como preguntas directas, ¿no? Sino puede ser sobre una reflexión que realice el estudiante, ¿no? Es interrogatorio por parte del maestro sobre un contenido o tema, lo que decimos. Eh, ¿Cuáles son las ventajas? Da la oportunidad de que el estudiante exprese sus puntos de vista, ¿no? Es un momento en el que la comunicación entre el docente y el estudiante da, da al de usar un lenguaje más coloquial para ordenar, seleccionar la información, ¿no? O sea, prácticamente la evaluación oral nos va a permitir que el estudiante emplee su propio lenguaje para que nos pueda explicar. ¿Cuáles son las desventajas? Requiere mucho tiempo a llevarse a cabo. Y bueno, prácticamente en áreas que tienen corto tiempo, ¿no? En áreas que tienen corto tiempo, como saben, periodos más cortos, se hace complicado, ¿no? Interaccionar con estudiantes. Digamos, si estamos con estudiantes, 30 estudiantes, nos va a requerir mucho tiempo, ¿no? De esa manera. No es factible para grupos numerosos, ¿no? Un alumno introvertido tiene desventajas. Eso también, ¿no? Hay alumnos que no les gusta hablar, tienen miedo a hablar, tienen desventajas. La claridad de las preguntas, ¿no? Esas son las recomendaciones para realizar un examen oral. Avanzar de forma creciente en preguntas fáciles a las más difíciles, ¿ya? Recomendación que el maestro deberá dar el tiempo suficiente para que el estudiante organice su respuesta, ¿no? De esa manera. Vámonos al siguiente, la entrevista. Entonces, ¿cuáles son las características de la entrevista? La entrevista se define como un diálogo abierto entre maestro y estudiante con la finalidad de obtener datos. Puede ser utilizado para la valoración de aspectos pedagógicos, ¿no? Se recomienda que la entrevista formal, ¿de acuerdo? Una entrevista formal. Ventajas: diagnostica las dificultades de aprendizaje del estudiante, ¿no? Se profundiza en las respuestas obtenidas, ayuda al alumno a preparar un proyecto personal. Las desventajas para ser usadas, bueno, igual nos emplean mucho tiempo, ¿no? Si vamos a hacerlo estudiante por estudiante. Incluye una visión personal del problema, influye una visión personal del problema, eso también es, bueno, en el contenido, sí. A ver, a ver, alguien está con su audio. Franklin está ingresando, ¿no? Muy bien. Así, bueno, para realizar la entrevista, ¿no? Un examen tipo entrevista, es recomendable definir claramente la información que se quiere obtener. No forzar que el alumno responda, ¿no? Generar un ambiente agradable para dialogar, ¿no? Prácticamente el estudiante no le va a responder nada si el maestro genera un ambiente hostil, ¿no? El maestro está enojado, va a tener miedo, ¿no? La autoevaluación es lo que utilizamos harto, ¿no? La autoevaluación, prácticamente la autoevaluación que utilizamos en este momento es en el ser 5 puntos, en el decidir 5 puntos, ¿no? Es la autoevaluación que el estudiante tome en cuenta, bueno, que tiene un carácter más cuantitativo, ¿no? La autoevaluación es un proceso que realiza el estudiante sobre su propio aprendizaje, ¿no? Una reflexión, una autoevaluación de su aprendizaje, que está relacionado, obviamente, con la parte del decidir. Permite hacer persona del mismo, ¿no? Permite hacer persona del mismo. O sea,
prácticamente ve él, ¿no? Toma conciencia de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Ahí va a tomar conciencia yo cómo me he comportado cuando me ha estado enseñando el maestro también, ¿no? La conciencia. Entonces, ¿qué va a permitir? Con las ventajas, permite la metacognición, honestidad, responsabilidad. Prácticamente los valores de honestidad se está practicando ahí, ¿no? Permite evaluar. Después también habilidades y productos del pensamiento. Los estudiantes no están concientizados, pueden emitir criterios falsos. Eso es una desventaja, ¿no? Antes de realizar la autoevaluación, se debe concientizar a los estudiantes, sí o sí. Tienen que concientizar, si no, van a dar criterios falsos o como antes, ¿no? La autoevaluación del estudiante era 100, ¿no? Es 100 en el ser, 100 decidir, en todas las áreas 100. Entonces, prácticamente, el estudiante se ponía la calificación que él quería con la intención de aprobar, ¿no? Así. Entonces, si el estudiante no está concientizado, prácticamente, ¿no? Les va a decir, a ver, aplicando su ficha de autoevaluación, va a sacar 5, ¿no? Y en el otro, en el decidir igual 5 y va a tener 10. Entonces tenemos que estructurar bien una ficha de autoevaluación también que va a ayudar a despertar la conciencia de los estudiantes. Se puede dar en el caso que los alumnos demasiado críticos para juzgarse, así como demasiados pasivos, tienen la subjetividad. Bueno, aquí hay una desventaja, ¿no? Y esto les ha pasado. Hay estudiantes que prácticamente cumplen con todo, presentan todo y al momento de ver tu autoevaluación les dice 3, ¿no? Y sacan 3, pero ¿y por qué les, no? Y otro que prácticamente no realiza las actividades, puede ser que les diga 5, así, ¿no? Entonces ahí cuando les dice ya 5, para él ya es subjetivo, ¿no? Solamente ya lo ve como una nota del estudiante. No lo ve como algo para que ellos puedan, ¿no? Practicar valores de honestidad, ¿no? Metacognición y así, ¿no? Recomendaciones. Para la autoevaluación se tiene que comunicar los objetivos a los estudiantes. Primero, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué valores se va a medir, no? ¿Qué se va a medir? Realiza una concientización previa al uso de la autoevaluación. Eso también es importante, ¿ya? Y nos vamos a ir al tipo examen de pruebas objetivas, ¿verdad? Las pruebas objetivas están formadas por ítems con enunciados preguntas puntuales. La valoración obtenida libre juicio de calificación se tiene una gran cantidad de ítems para poder realizar las pruebas objetivas, ¿no? De acuerdo a su estructura, permite verificar hasta qué nivel se ha logrado. Logra visualizar las debilidades de los estudiantes con contenido. Es fácil de aplicar, su concepción no requiere mucho tiempo, ¿no? Desventajas. Cuando muestran solo los errores, no las respuestas correctas, el estudiante no identifica sus errores. Ojo, ¿no? Ahí es muy importante. Entonces, si aplicamos pruebas objetivas, sí o sí se tiene que dar las respuestas a los estudiantes, ¿no? Si no, no van a poder decir en qué han fallado. Y en las áreas, por ejemplo, de biología, física, química, matemática, artes plásticas, en sí en todas las áreas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en matemáticas se le da un ejercicio de examen